Tres. Hey man, what are you doing? ¿Qué más, Jorge? No, pues acá triste porque el examen de morbo me fue mal, la verdad. Y se me hace sentir como triste, ¿sí? Aunque es complicado porque por la mañana venía alegre, sí venía feliz. ¿Y esos cambios de ánimo por qué? No sé, la verdad, no sé. Lastimosamente no tenemos aquí a alguien que nos explique eso. Esos son los estados de ánimo. Bueno, entonces, Nicolás, ¿qué nos podría explicar mejor el tema de los estados de ánimo? Les tengo a la persona indicada. ¡Es Mr. Dilia! Digo, bien, vamos. Nico, Juancho, yo escuché que estaba hablando de un tema muy interesante, los estados de ánimo. ¿Sabes? No hace mucho estaba leyendo un artículo que hablaba un poco de cómo nuestras emociones actúan sobre nuestro estado de ánimo. Y me daba un ejemplo y se lo quisiera compartir en este momento. Ustedes vivieron felices desde la mañana, pero pues tuvieron un parcial y los tres lo perdieron. De tal forma que por consecuencia su estado de ánimo sería felicidad, tristeza y rabia. Ahora les pregunto, con eso, ¿cómo reaccionarían? Por ejemplo, tú. Pues digamos, fue un día feliz, ¿cierto? Y pues igualmente no pondría tanta atención al parcial porque diría, bueno, de alguna otra forma por recuperarlo y sí, pensaría en cosas positivas que podría realizar con el examen. A la hora buena, positivismo, está feliz. Ahora tuvo tristeza. Pues si yo tengo tristeza, supongo que me sumiría en el pensamiento de tristeza sobre el parcial. Vería como las malas consecuencias de este y pensaría pues mal sobre mí y sobre mi desempeño en ese parcial. Exactamente. ¿Y tú con rabia? Sentiría enojo contra mí mismo porque pues no di el 100% en ese parcial, incluso llegaría a pensar de que pues la profesora tendría algo contra mí. Entonces así pensaría yo y pues pensaría muchas cosas negativas. Exacto. O sea, de ahí entendemos de cómo nuestras emociones van a definir nuestro estado de ánimo. La forma que he sido feliz, tú cambiaste a negativo tu actitud. Entonces, puedo profundizar un poco más en esto. A continuación, vamos a explicar mejor los estados de ánimo. Vamos a ello. Bueno, te hablaré un poco de cómo tú puedes hacer que tus estados de ánimo varíen con una simple acción, ¿sabes? Esta acción es muy común. Entonces, como lo decía anteriormente, tus estados de ánimo pueden variar con diferentes cosas, como por ejemplo, de que te voy a hablar ahorita, que es tu forma de caminar. Tu forma de caminar representa bastante cómo te sientes anímicamente o cómo puede influenciar. Entonces, esto gracias a una investigación que hizo la Universidad de Queens, te lo puedo decir. Entonces, en la investigación mostraban varios sujetos caminando en una línea amarilla recta, pero se veía la diferencia en dos personas, ¿sí? Una persona que caminaba encorvada y la otra que caminaba recta, ¿sí? Caminaba derecha. Esto iba en conjunto con una serie de palabras que se les decían al azar. Entonces, teníamos dos líneas, sujeto A y sujeto B. El sujeto A empezaba a caminar por la línea normal, empezó bien, pero al paso que iba se le iban diciendo una serie de palabras negativas como tristeza, desaliento, y esto a su vez hacía que esta persona empezara a caminar como decir un poco enjorobado, sus aspectos faciales empezaban a cambiar un poco. Entonces, esta investigación nos muestra cómo el andar puede mostrar tu estado de ánimo y puede también cambiarlo. Ya podremos compararlo con el sujeto B, que sí de igual forma empezó caminando bien, normal, y a se le decían una serie de palabras positivas, ¿sí? Como alegría, bienestar, fortaleza. A diferencia de él,
a la vez empezó a caminar más recto, ¿sí? Y expresaba su estado de ánimo en el andar, que esto es lo que se diferencia a cada uno, ¿sí? Su estado de ánimo también depende de su andar. Entonces, por eso cuando uno ve la mayoría de personas que es como encorvadas, pues pueden demostrar unas emociones negativas. Las personas que van así, rectas, muestran una emoción de seguridad. Esto es lo que nos muestra esta investigación. Los diferentes, en conclusión, debes caminar recto, ¿sí? Si quieres demostrar seguridad o que por tu cuerpo fluya este estado de ánimo y se sienta, trata de caminar de manera más recta y segura, ¿sí? Si no quieres que te invadan emociones negativas o malos estados de ánimo, pues procura no caminar encorvado, ¿sí? Y ya, ¿vale? Ese es el consejo del día y espero hayan aprendido un poco más de los andares de la vida y cómo puedes manejarlo, ¿sí? Y ya, entonces espero hayan disfrutado bastante de este dato. Bueno, mi nombre es Andrés Calderón y vengo a explicarles la relación bidireccional de la depresión e inflamación. Bueno, la depresión mayor es uno de los trastornos del estado de ánimo más comunes y graves. Puede presentarse tanto en la depresión unipolar, donde el estado de ánimo varía entre la eutimia, estado de ánimo normal, y la depresión como el trastorno bipolar, donde también se experimentan episodios de hipomanía y manía. Los episodios depresivos mayores se caracterizan por una combinación de signos y síntomas que afectan diversas áreas de la vida, como el sueño, el apetito, la actividad psicomotora, la cognición y por supuesto el estado de ánimo. La depresión mayor tiene una alta prevalencia en los Estados Unidos, con un 21% de mujeres y un 11% a 13% de hombres que la experimentan en algún momento de su vida. Además, es una de las principales causas de suicidio, siendo responsables de casi 50.000 suicidios reportados cada año. Esta enfermedad también se asocia con una reducción significativa en la esperanza de vida debido a un mayor riesgo de trastornos médicos graves, como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes, diabetes y cáncer. El tratamiento de la depresión mayor se basa en tres modalidades principales: medicamentos antidepresivos y otros que aumentan la acción antidepresiva, psicoterapia basada en evidencia, como en la terapia cognitivo y conductual, y la psicoterapia interpersonal, y tratamientos somáticos o farmacológicos, como la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación del nervio vago. En cuanto a la eficacia del tratamiento, se ha observado que la monoterapia, como una psicoterapia antidepresiva o basada en evidencia, logra la remisión, es decir, la ausencia de síntomas antidepresivos, el regreso al estado de funcionamiento previo a la enfermedad, en aproximadamente el 50% de los pacientes deprimidos no tratados. Sin embargo, en estudios del mundo real, que incluyen una muestra más heterogénea de pacientes, esta tasa de remisión disminuye al 28%. Aunque existen diferentes opciones de tratamiento, actualmente no hay predictores clínicamente útiles que permitan determinar qué tratamiento antidepresivo será efectivo para un individuo en particular, a pesar de algunas afirmaciones en contrario. La elección de tratamiento se basa en la evaluación clínica y la colaboración entre el paciente y el profesional de la salud mental. Y esto fue lo investigado por mi artículo. Hola, ahora les voy a hablar acerca de un tratamiento muy importante con el tema de la depresión. Este es el impulso magnético. Empecemos diciendo que en la corteza prefrontal, según distintos estudios, es la menos activa en el cerebro de las personas depresivas. Esta zona cerebral puede ser activada por el TMS, por sus siglas en inglés, que significa Transcranial Magnetic Stimulation. Entonces, se hace uso de un tratamiento poco invasivo, el cual consiste en poner un trozo magnetizado metálico sobre la cabeza del paciente durante
una cantidad de 15 minutos al día, y con eso pues el paciente va a recibir la activación en su corteza prefrontal del cerebro. Digamos, este tratamiento se ha podido probar que sirve, digamos, permite la activación, permite investigaciones sobre distintos temas y se está comprobando su funcionamiento con esquizofrenia y síndrome de Tourette. La activación de la corteza prefrontal permite, digamos, más comprensión, energía y más conocimiento de la persona sobre su depresión y sobre su forma de ver, digamos, esa condición que está sufriendo. Es un tratamiento que permite a la propia persona, digamos, tener control de sí misma y no es pues tan invasivo como los medicamentos con los cuales el 40% de la gente no surten efecto, y pues en el otro 60% normalmente pues se sienten muy dopados, y pues este es una alternativa ya científicamente comprobada, la cual es mucho menos invasiva y mucho más, digamos, útil a corto plazo con estos tratamientos. Y ahora hablaremos un poco de la técnica de mindfulness. Y se preguntarán, ¿qué es esta técnica? ¿Saben? Yo también me preguntaba hace mucho qué era la técnica de mindfulness, en qué nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. Pero, ¿saben? Indagando un poco acerca de esta técnica, me encontré que ayuda a tener una conciencia plena. ¿Cómo así que tener una conciencia plena? ¿Saben? Yo también me preguntaba, ¿cómo así conciencia plena? Y me encontré de que existe esta técnica y consiste en que, por ejemplo, tomar un alimento, como un ejemplo, un queso o una manzana, y empezamos a comer, y en medio de todo eso nos centramos en lo que estamos comiendo, en lo que nos hace sentir ese alimento, en cómo fluye por nuestro cuerpo, y solamente en eso. Pero ahora, ¿cómo lo podemos tomar a nuestro diario? Por ejemplo, cuando estamos leyendo un tema, no sé, de morfofisiología, leyendo un poco ese tema, si nos centramos solamente en eso y no dejamos que nuestra mente se disperse, podremos aprender de una forma más fácil. En eso se concluye la técnica de mindfulness, en centrarnos en una cosa. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo mejora nuestro estado de ánimo? Pues muy fácil. Pues cuando tú no entiendes un tema de morfo, de alguna materia que es difícil para ti, pues te distraes, te estresas, sientes una carga. En otras ocasiones, pues te entristeces por no entender el tema. Pero como con esta técnica, como estás centrado en una sola cosa, te ayudará a que el estrés se vaya, y se vaya la ansiedad, y se vaya todo ese mal estado de ánimo, y así mejoraremos. Y ahora yo les vengo a hablar un ejemplo. ¿Ustedes sabían qué es el estrés postraumático? El estrés postraumático es una emoción, un sentimiento en el cual un individuo se sumerge al momento de pasar un estrés muy traumático, ya sea en una guerra o ya sea en otra situación, pero más que todo se da en las guerras. Este estrés postraumático se inventó, se podría decir, o se investigó demasiado en la Segunda Guerra Mundial. También en la Primera, pero más en la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron más estrés postraumático. Normalmente el estrés postraumático lleva a la persona a que tenga tics nerviosos, también le daña muchísimo el sistema nervioso, más que todo el sistema nervioso periférico. También el estrés postraumático enloquece mucho a la persona, la vuelve desorientada y la vuelve muy loca. Entonces, ese estudio aquí en Colombia lo llevaron pues universidades en las cuales invitaron a soldados de las FARC. Los soldados de las FARC estuvieron en estrés postraumático por las guerras con el Ejército Nacional por la época del 2008 al 2011, 2012 más o menos. Las FARC
como todos bien saben, es un grupo revolucionario en el cual se tenían que enfrentar al gobierno por políticas y por normas. De igual manera, el estudio comprobó que las FARC, por así decirlo, no tenían estrés postraumático. ¿Por qué? Porque a los soldados los enseñaban desde un principio a matar a las personas, más que todo a soldados, y también los enseñaban a un estrés físico y también a un estrés psicológico. Por ende, el estudio mostró que los soldados de las FARC estaban mentalmente bien, también estaban físicamente bien y no tenían ese estrés postraumático. Eso nos hace dar cuenta que ese estrés postraumático solo se canaliza en algunos individuos. Y así, según todo lo visto en el siguiente video, podemos concluir que Los estados de ánimo pueden ser controlados mediante distintos métodos. Tanto terapia como distintos tipos de tratamiento pueden servirte para manipular tus estados de ánimo. Tú mismo tienes el control sobre ellos. Esto es porque Estos pueden ser cambiantes dependiendo de la persona como el momento. bueno, ¿sabes? Escuché está hablando de los estados de ánimo, ¿cierto? Bueno, no sé mucho. Está bien. Nicolás. Escuché está hablando. 3. Bueno, escuché que están hablando de un tema muy interesante. Escuché que están hablando de un tema muy interesante. El estado de ánimo. Escuché un tema muy interesante. Uy. Ya. Bueno, chicos, ¿sabes? Escuché un tema muy interesante. Hoy, ¿sabes? Escuché que estaba hablando de un tema muy interesante. Los estados de ánimo. No hace mucho estaba leyendo un artículo que hablaba un poco de cómo las emociones actúan sobre los estados de ánimo. Y como para que tengamos un poco más este tema, los invito a que reflexionemos en esto. Tú estás feliz. Tú estás... escuché un tema muy interesante, los estados de ánimo, ¿cierto? Oye, ¿sabes? Escuché un tema muy interesante del que están hablando, los estados de ánimo. Escuché que están hablando de un tema muy interesante, los estados de ánimo, ¿cierto? Sí. ¿Sabes? No hace mucho estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo nuestras emociones actúan sobre nuestros estados de ánimo. Y para entender un poco más este tema, vamos a hacer lo siguiente. Tú estás feliz, él está triste y tú tienes rabia, ¿cierto? Pero cada uno... Dígale a él que está feliz. Dígale, está feliz y ahí se... Ay, putas. Pues ya estamos hablando de un tema muy interesante que son los estados de ánimo, ¿cierto? Y, ¿sabes? No hace mucho estaba leyendo un artículo acerca de eso. Quiero saber un poco más de los estados de ánimo, y que alguien me lo explicara mejor. ¿Sabes? Para eso tengo la persona indicada. Es Mr. Dillian. Y buenas. ¿Qué más, chicos? ¿Y yo, cómo estás? Macho. No, bien, Nico, ¿cómo vas? Bien, bien. Pues ya estamos hablando de los estados de ánimo. ¿Qué pasó, Dillian? Quiero saber un poco más de los estados de ánimo, ¿sí? Que me explicaría mejor. ¿Sabes? Para eso tengo la persona indicada. Dile, Dios mío. Dile. Pero bueno, ¿qué son los estados de ánimo? Pero bueno, ¿qué son los estados de ánimo? ¿Me podría explicar un poco de eso? Para eso preguntarles tengo a la persona indicada. 3. Bueno, compañero Nicolás. Entonces, compañero Nicolás. María. 3. Quiero saber... Escuché que están hablando de un tema muy interesante. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿quién nos puede explicar mejor el tema? Les tengo a la persona indicada. Es Mr. Dillian. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, escuché que están hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre el estado de ánimo. Oye, ese tema no hace mucho. Estaba leyendo acerca de un artículo
Con rabia reaccional. Grabando. Y así según todo lo visto en este video, así podemos concluir que... Los estados de ánimo. No. Y según todo lo visto en este video, podemos concluir que... Los estados de ánimo se pueden controlar mediante distintos métodos. Tú como persona puedes controlar tu estado de ánimo, ya que... Y según lo visto en todos estos videos... Ay no, es un solo video. Y según lo visto en este video, de todo lo que hemos hablado, podemos concluir que... Las emociones tienen distintos métodos.